Me voy a presentar de nuevo nada más para los que no escucharon al principio. Well, I'm going to present it one more time for those who weren't able to hear from the beginning. Mi nombre es Samantha Rodríguez, vivo en México y tengo este proyecto que se llama The Voice of the Silence. Hi, my name is Samantha Gonzalez. I'm here in Mexico, and I have a program called The Voice of Silence, Silence Voices. Sí, y también colaboro con JM Films, la productora que hizo el documental. I also work with JM Films, the production house that made the documentary. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes y tener bueno, Johnny quiere decir algo. Ahorita vamos ya con las preguntas, ahora sí. It's a pleasure to be with all of you, but I believe that Johnny has something he wants to say. Johnny, can you unmute, please? Samantha, you might need to give them permission to unmute. Yes, I did. Johnny, you need to say it Johnny, again, but you need to unmute first. We cannot hear you. You can unmute already. Okay, now, Samantha, okay. you can unmute him. There you go. Are you okay now? Can you hear me? Yes. Yeah? Yes, we can hear you. I have a very soft spot for the Czechoslovakian people. When Auschwitz was closed, we went on the death marches for days in the winter. Finally, we bought a cattle car with hundreds of people dying right on there, without any blanket, without any food. And as soon as we passed the border and we reached Czechoslovakia, there was a town, Moravska Ostrava. I don't know if you heard about this town. The whole town was waiting for us with blankets, with hot soup, fighting the Germans, and I would say it saved our life. That's what I want to say. Thank you very much, you Czechoslovakian people. Thanks. Thank you, Johnny. Yeah. Appreciate your kind words. Sí, bueno, lo que Johnny decía más o menos es que él le agrada mucho las personas de Checoslovaquia y bueno, por toda una historia, ¿no? Pero bueno, espero que la mayoría haya entendido esa parte. Ok. Entonces, si nada, tengo aquí, si alguien tiene alguna pregunta para la señora Lili, también la puede poner en el chat, pero ya ahorita que vimos su documental, entonces, nada más, antes de eso quería que nos tomáramos una foto de esta bonita reunión. Entonces, si puede prender su cámara. If you have a question that you would like to ask Lily, please put it in the chat. But first, she would like to take a picture of all of us who are in the meeting. So if you can turn on your cameras, please. There you go. Ok. Sonrisa. Sí. Ok, están activando su cámara. You're turning on your camera. I'm waiting. Estoy esperando. Ok. 1, 2, 3. Ok, nada más. Wait me a little bit porque somos ahorita como 50 y tengo que tomar otra foto y no puedo. Marcos, ¿me puedes ayudar? Ya tomé yo una, ahorita te la mando. Y de las siguientes hojas, por favor. Una Bueno, sola hoja sale. Creo que... Ya estamos. Ok, bueno, muchas gracias por la foto. Ahora sí, le quisiera preguntar, señora Lili, me encanta estar aquí con usted, que nos cuente un poquito más acerca de su búsqueda espiritual, que yo creo que es lo que más se nota en el documental. Yo desde chiquita estaba buscando al Señor Jesús y entendí que Él era el Mesías que yo esperaba como judía.
As for my whole life, I had been looking for or been interested in Jesus. And then I was raised as in Judaism, but then I found him later as a savior. There's some questions in the chat that are coming up. Sam, if she would like to know, Leora would like to know what, Eva, you were asking if mom has children and grandchildren. She has 2 grandchildren living in Costa Rica and 4 grandchildren living in United States. And she has 5 great grandchildren. Most of them live in the United States, and my granddaughter lives here in Costa Rica. And my granddaughter is part of the movie Gloria Star that mom and she have filmed their part already. Eva estaba preguntando si mamá tenía nietos. Yo le digo sí. Tiene 4 nietos, 2 que viven en Costa Rica y 2 que viven en Estados Unidos. Is nobody left in Ecuador? Nobody left in Ecuador at this time, no. Y tiene bisnietos, la mayoría en Estados Unidos y acá en Costa Rica. Mi nieta, la bisnieta de Lili, es Alexa, y ella fue la que hizo la filmación con mamá para Estrella Gloriosa, que van a ver en la película cuando salga. Thank you, Eva. Okay. You're right. Sí. Antes de seguir con alguna pregunta, yo quería preguntarle, señora Lili, ¿de dónde sacó esa fuerza para sobrevivir? From where do you have that strength to overcome, to survive? Esa era la idea de todos nosotros de sobrevivir. Oramos mucho por eso. Rhonda, go ahead. Bueno, I'm sorry. Can you repeat that? Mom was saying that prayer was what held her and how helped her to survive. And everybody in the camp had this hope of life. The question was, where did you find the strength to survive? Was what Samantha asked. Yeah. okay, so, perdón. Ahora tenemos Carlos. una pregunta de Leora y después de Carlos. Entonces, bueno, Leora habla español e inglés, entonces no sé cómo quiere preguntarlo, pero puede ella abrir su micrófono si quiere. Dale, dale. Carlos, entonces pregunta tú mientras Ya Leora está. escribe. Ahora Ya. puedo hablar. Muchas gracias por la película. La historia es muy interesante y muy emotiva. Quería saber si usted tiene ¿qué relación usted tiene con su identidad judía? Rhonda, ¿puedes Yeah, so the question is, well, first off, that the movie was, the documentary was very interesting. What she would like to know, what is your relationship, or what is your relationship with your Jewish identity? How do you relate to yourself as a Jew? Otto está silenciado. Okay. Por ejemplo, había el padre Daniel que creció como judío en Polonia, pero se convirtió en cristiano y era un sacerdote en Polonia y también en Israel, pero siempre se sentía a la vez judío y católico. Y quería saber si usted tiene la misma
no sé, si es la misma para usted. So what I would like to know is, I believe it was your friend or, No, that, I'm sorry. Father Daniel. Oh, okay, your father. Father Daniel was was Jewish, but then he was also a priest. He converted to Catholicism and became a priest. He actually identified himself as a Christian and Jewish. What she was interested in is if Lily also identifies herself the same way as Jewish and Christian. Arteche. Yo soy judía, pero creo en el Señor Jesús como mi Salvador. Mm. I am Jewish, but I believe in Jesus Christ as my Savior. Creo que es muy semejante a la historia de Father Daniel. Entonces. I believe that's very similar to Father Daniel's story then. Sí, es muy peculiar la historia de Lily, solo que, bueno, en este caso, solo para que sepan, ¿no? Lily es, bueno, cristiana, evangélica, y bueno, está aquí con nosotros. And just for, just to add that Lily is evangelical Christian. Yes, okay. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, le estaremos ahí entre Otto y Lily para que no sea tan difícil entre los dos que nos ayuden, pero igual ahorita hablaremos un poquito con el director de documental, con Alex Jacome. Also, if you have any more questions, please let us know. Otto is helping with those questions between Lily and here. But also we would like to talk to Alex Jacome, the director of the documentary. Entonces, primero tenemos, creo, la última pregunta de Carlos. Decía que quería activar su micrófono. So first we're going to have the last question from Carlos. Ok, bueno. Jesús es el Mesías que yo esperaba. ¿Me escuchan? Can you hear me? Hello. Adelante, Carlos. Yes, I would like to, there's one thing where my name is Carlos Rios Carbay. I'm from Venezuela. I'm a retired diplomat now. Bueno, me presenté, soy Carlos Ríos desde Venezuela, soy diplomático en situación de retiro. There's one thing that I really would like to know. Hay algo que a mí me gustaría verdaderamente saber. ¿Se está haciendo algo formal? Is there something being done in a formal way, against those who want to deny, contra aquellos que quieren negar el holocausto? Porque veo que hay una gran campaña a nivel mundial. There's a big world campaign against the reality of the Holocaust. That's an inquietude, es una inquietud que tengo. O sea, se está haciendo algo verdaderamente contra aquellos sectores, against those sectors, those groups that want to say that the Holocaust didn't exist. O sea, esa es mi conclusión. Se está haciendo algo verdaderamente contra aquellos grupos que quieran negar el holocausto. Bueno, gracias por permitirme formular la pregunta. Thank you for letting me make the question. Good afternoon. Gracias, Carlos. Yo creo que lo que Samantha está haciendo son cosas que simultáneamente muchas personas apoyamos. En este caso, ella está haciendo una labor para que no se olvide. El testimonio de mamá que con la ayuda de Alex Jacome hicimos como documental es precisamente para que muchos niños en las escuelas sepan de boca de una sobreviviente que esto sucedió. Entonces, las Naciones Unidas tienen un día de conmemoración del Holocausto. Entonces, sí hay esfuerzos que se hacen a nivel internacional para que esto no se olvide, pero creo que a la larga depende de personas como tú, personas como yo, para que esto no se olvide. My answer to Carlos was movements like what Samantha is doing and my mom's testimony are precisely what people are doing, so this will not be forgotten. Obviously, the United Nations has a day of commemoration of the Holocaust survivors,
And so, in other words, there are certain things that are being done, so this is not forgotten, but it depends on people like you and me to make the story known. I appreciate what Alex Jacome is doing in helping us putting this in a video format so the world will know. And I would like to give back the microphone to Sam and to Alex in order that he can tell a little bit more about Gloria Star, which is the movie that will be produced where Mom's story is told in a more fashionable way, more than just a documentary. Over. Gracias. Sí, solo antes de eso, la última, bueno, Miriam quiere decir algo, pero yo creo que después de la entrevista de las preguntitas con Alex, quedaría muy bien el anuncio que ella quiere dar. Entonces, nada más Marcos, que es un chico que ama la historia, quiere hacer una pregunta. Marcos, that it's a boy that loves history, wants to make a question, so... Me gustaría preguntarte, si es posible, ¿qué sentiste cuando te enteraste que iban a hacer un documental sobre tu vida, sobre tu experiencia? ¿Y qué mensaje le transmitirías a aquellas personas que quizá tengan tu misma edad, te hayan pasado por una situación similar, que quizá no quieran contar su historia, que tengan miedo a hablar? Muchas gracias. I'd like to know. Marco, go. Okay. Go, Ryan. Yeah, I would like to know how you felt when you found out that this documentary was being made about you. And I would also like to know what you would like to say to others who are your age, who perhaps have not had the courage to speak out about things that you've spoken out about. Gracias, Marco, por la pregunta. En este caso fue al revés, como decimos, al revés. Nosotros buscamos a personas que nos ayuden a hacer el documental. Entonces, durante varios años hicimos varios intentos, pero se quemaron los discos duros y hubo problemas técnicos y no se pudo hasta que nos tropezamos con Alex, o Alex se tropezó con nosotros y logró hacerlo. En cuanto a tu segunda, go Rhonda. Okay, thank you. Actually, it's been a long time in coming and making this documentary. We started several years ago, but we encountered many problems. The hard disks were burnt. Yeah, burnt. Thank you. The hard disk burned up. Many things fell apart until we came upon Alex Jacome, or rather, Alex came upon us, and we were able to make the documentary. En cuanto a tu segunda pregunta, Marco, mamá ha motivado, ella es la última sobreviviente del clan de la familia. Tuve el gusto de ser invitado a hacer el funeral, a celebrar el funeral de mi tía que falleció hace 2 años. Pero ella motivaba a sus parientes a buscar en la Biblia a sus parientes a que busquen al Mesías y motivaba a que cuenten su historia. Definitivamente yo tengo un primo que no le gusta ver cosas de la Segunda Guerra Mundial, no asiste a ninguno de sus eventos y no va a ver el documental de su tía porque le afecta demasiado. En cambio, mis otros primos segundos y terceros, yo los llamo primos porque son los únicos que tengo, ellos ya han visto, han aplaudido y de alguna manera hasta han contribuido económicamente para que Estrella Gloriosa salga pronto. Gracias, Marcos, por tu respuesta. Rhonda, back to you. You know the story. Yes. So when she, first off, she made this movie. She's the last survivor of the original clan of people who, were from that era. And so she really felt compelled that she needed to share the story. She was at her cousin's funeral 2 years ago, who was the last survivor. They have family members, for example, one cousin or, second cousins, third cousins. He calls them still family because they're the only family they have left. But there are members of the family, for example, one cousin who can't watch the video, can't listen to the stories, can't go to the meetings, can't hear it speak up because it affects him too much. Whereas there are other members of the family who Lily has really encouraged to tell their story and to seek out
read the Bible for themselves and to seek out truth for themselves. And many of those have already seen the documentary, have plotted, and have been able to give one way or another economically so that we can make the movie. Did I do you right, Otto? Did I do you justice? Okay. Okay, bueno, no sé si Alex sigue aquí porque se le estaba apagando el celular, pero bueno, Alex, si estás aquí, pues nos puedes contar un poco de qué te motivó a hacer este proyecto. Espero que esté aquí, es que... A ver. Alex, tengo que desmutearte, sí, lo siento. Creo que ya, o alguien ayúdeme, Marcos, porque mi celular, digo, esta cosa se está volviendo un poco loca. Ok, ya. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Hello, everybody. I don't know. Can you hear me? Yeah. Oh, thank you, Rhonda. Saludos desde Quito, Ecuador. Gracias por haber asistido a esta exposición de este documental. Greetings from Quito, Ecuador. Thank you so much for coming to this disposition of the documentary. Para nosotros es una alegría muy importante poder producir este tipo de cintas. Este documental es la antesala, es un abreboca, es un preview de lo que será la película Estrella Gloriosa, que será grabada en Estados Unidos, en República Checa y en Israel, en Jerusalén. Thank you so much. It's really an honor and a privilege for us to be able to be part of this documentary and for us to share it with you. This is the opening, or just an appetizer of what the Glorious Star will be, where we will be filming in the United States, Czechoslovakia, and Israel. Glorious Star es una película que promete, estoy seguro que promete hablar mucho del tema, no solamente del Holocausto, que es un tema que luchamos y trabajamos para que nunca más vuelva a suceder algo así, pero sobre todo tiene un mensaje, tiene un propósito de poder llevar al cine y a todo el mundo un mensaje que a través de esta sobrevivencia de Lily trae esperanza, y también es una forma de honrar la vida de Lily y obviamente de todos aquellos que hoy se mantienen con vida y lucharon por el día de hoy dejarnos también no solamente un legado, sino también por permitirnos saber y conocer de esta parte de la historia. So our purpose with Glorious Star is definitely to tell the story of the Holocaust. But it goes beyond that. We want to tell the story of hope. We want to bring to the young people the remembrance of the Holocaust, to keep the story alive for generations and to continue this legacy. Acabamos de hacer una premiere en los cines aquí en Ecuador y quiero decirles que hay un gran número de gente joven que está despertando el interés por conocer más de esta realidad y por dar a conocer hoy a través de las redes sociales sobre esta situación del Holocausto. Como había dicho alguien, que hay una teoría del negacionismo y es algo que sigue, obviamente esto va a seguir, pero nuestra misión es esa. Quiero agradecerles a todos por ser parte de esto y por ayudarnos a difundir. Esperamos poder grabar este año la película y el próximo año poder presentar, ojalá Dios quiera el próximo año, esta preciosura de película que se llama Glorious Star, que será hecha en inglés, en idioma inglés, doblado al español y subtitulada en varios idiomas. Un abrazo. We just had the privilege of premiering the documentary here in Ecuador in various places. The reception of the youth was really amazing. The kids, the youth latched onto the story. They're interested. They began to do some more research. They have started sharing things in social media. And so these are the kinds of things that we use to combat this theory that the Holocaust has never happened. It is really our privilege and desire to be able to film
Gloria Star this year and hopefully to share it with the world next year, a story of hope, a story to remember what happened in the Holocaust, and share the precious story that Lily has to share with everyone. Gracias a todos, y las personas que quieran sumarse a este proyecto de esta película son bienvenidas. Thank you to everybody, and anybody who would like to join us in this project is welcome. Gracias, Alex. Bueno, él, como vieron, es el director de JM Films y de este documental y la próxima película de Lily. Thank you so much to Alex, the director of JM Films, and who will be directing this movie about Lily. La historia de Lily, la verdad que a mí personalmente me da mucha esperanza en que la fe es algo muy importante y espero que eso haya sido también para todos ustedes. And the story of Lily is an important story. It talks about faith, and which is really important to me. And I also hope that it's important to everybody else. The other thing that I would like to add, because I am pretty close to this project, is that it's also a story of forgiveness. It's a story of hope and of forgiveness, and a story of freedom, where Lily was able to find internal freedom from the injustices and the things that she suffered while she was in the concentration camp. And that's really our heart, and our desire for everyone is that, first, to continue the message, continue to bring forth the realities of the Holocaust so that it will not be forgotten, but also for people to find a place of hope and forgiveness, no matter what the circumstances that they have, that there is always a place for freedom, internal freedom. Quiero compartir con todos también que para nosotros, yo personalmente, porque estoy cercana a este proyecto, que también la historia es compartir la historia del Holocausto para que las generaciones ahora y en los futuros no se olviden, pero también queremos compartir la historia de perdón y de libertad en medio de cualquier situación que las personas encuentren. En el caso de Lily, podría encontrar libertad y perdón en medio de las circunstancias de su vida, pero también en las vidas que todos nosotros encontramos, que siempre podemos encontrar perdón y esperanza en medio de cualquier situación en que encontramos. Cuando mamá comparte su testimonio en las escuelas y colegios, otra cosa conductora, como mencionó Rhonda, también es la perseverancia, porque yo admiro la perseverancia como ella desde niña buscaba al Mesías, buscaba en novelas, buscaba en la Biblia, y aún en Teresín, ella, cuando supo que había unos grupos clandestinos que se reunían, buscó esos grupos para encontrar al Mesías. Y aún en otras partes de su vida, ella ha sido muy perseverante en buscar para terminar sus logros. Y por eso se construyó precisamente el Campamento Nueva Vida y otras cosas más. Entonces, definitivamente Estrella Gloriosa no solamente habla acerca de esas cosas, sino también acerca de la perseverancia, cosa que la juventud debe de aprender, porque muchos jóvenes se rinden muy pronto. Y por eso yo felicito a Samantha, que ella ha sido perseverante con esta causa, perseverante con las entrevistas. Samantha, te felicito de todo corazón. Not only, one of the things that I like to speak about whenever I speak in schools is that this is also a story of perseverance. My mom persevered. She persevered in pursuing her faith. She persevered in learning more about Jesus when there were clandestine meetings in the concentration camp. She attended them. And she persevered to survive. She persevered afterwards to build a new life. And this is exactly one of the reasons why they created the New Life camp in Ecuador. So we also feel like youth today need to hear the story of perseverance, that
you work hard and you're able to achieve the things that you need, that you want to achieve. And I like to congratulate Samantha because she has really persevered. She's persevering in getting the message of the Holocaust out. She's persevering in the interviews that she's doing and making connections. And so also congratulations to you, Samantha. You are a great example to the youth. Can I make a statement? Yes. Yes, Johnny. Okay. I witnessed the biggest murder in the history of the world, Holocaust, in which I lost my entire family, 39 uncles and cousins, my parents, my brothers, and I myself, by luck, by whatever they call, survived 4 years in 6 concentration camps, including Auschwitz, Mauthausen, Plaszow. I'm asking a question, the same question. What the thousands and thousands of children done? What crime they commit to be gas chamber? Where was God? I had always fighting with a God, and I still fighting. But one thing we should do, we should never forget, so it should not happen again. Thanks for listening. Yes. Thank you, John. It's a difficult question to go around. Translate, please. Okay. Johnny estaba contando que su historia que realmente perdió. I'm sorry, but I have to leave. I have some other, okay? You don't mind? Thank Bye you. bye. Shalom, Bye shalom, bye. God bless. Bye bye. Bye-bye. Bye. Johnny, Nazdar, Papicku, nazdar. Nazdar, No, Papichku, no, Nazdar. Johnny, okay. There we Just go. if you want, just wait for the answer. She's going to answer you, okay? And then you can go if you want. Yes, How about- He's gone. Okay. Johnny estaba, ¿todos entendieron lo que dijo Johnny o mejor que traduzco? Bueno, Johnny dijo que perdió toda su familia en el campamento de concentración, que él era testigo al asesinato de miles de personas, que él sobrevivió en 4 diferentes campamentos de concentración y sobrevivió por suerte, puede ser. No entiende por qué sobrevivió, pero tiene la misma pregunta que siempre ha tenido, que ¿qué crimen hizo estos miles de niños para merecer a morir? ¿Qué crimen hicieron y dónde era Dios? Esa es mi pregunta. Estoy luchando hasta ahora, preguntando, ¿dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento? Sigue nomás. Mi respuesta a Johnny sería, es una respuesta difícil, porque el pueblo de Israel ha sufrido persecución y genocidio en varias oportunidades a través de la historia. Y si entendemos la escritura, sabemos claramente por qué el castigo de Dios ha venido sobre el pueblo de Israel, porque en muchas oportunidades el pueblo de Dios se ha apartado de su camino, se ha apartado de sus leyes, y él dice, yo los voy a castigar. Y no es una respuesta fácil, especialmente para aquellos que sufrieron esto, pero mamá entiende que nunca hubieran regresado los judíos de Europa, que estaban muy cómodos, a Israel a lidiar con el desierto y lidiar con los pantanos, lidiar con su medio ambiente hostil. Nunca hubiera salido mi abuelo a Ecuador a las buenas. Dios tiene sus maneras de hacer su voluntad. My answer to Johnny is very difficult to swallow, because we see persecution of the people of Israel throughout history, and we clearly see it in the scriptures. There were many times punished by God, and it's very clear because we have turned our back to God and to his commandments. And his way of
returning his people's heart to him has always been in a tough way. And I know that the Jews from Europe who lived in comfort would never go to Israel to deal with a desert, to deal with mosquitoes, to deal with persecution. Never would my grandfather go to Ecuador if it wasn't for the push, the strong arm, the exile that World War II produced. So that is how my mom and our families understand the global history of how God treats the people he loves to bring him back to him, and for people who don't want to listen to his lovely voice of saying, "Obey my commandments." Back to you, Sam. Gracias, sí, que es algo un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, no sé si alguien, Eva, creo que Eva Perlman, nuestra otra sobreviviente, quiere decir algo. Eva wants to say something. Yes, yeah. I refuse to blame God for what man does. God has created us with a beautiful mind and a beautiful body. It's up to us to manage them. And we always have a choice to do good or to do evil. God has given us that choice. So it's only human. Whatever we do is human. We can thank God for all his bounties, and that's what I do. But I certainly do not blame him. I lost my husband when he was 55 years old. And I could never, for 3 years, I could not say a prayer that thanks God for bringing me to this day in good health. But that's different. I could not thank him for my husband's death, but I never blamed him. He has given us life, and we know that life is finite, but we also know that we have a choice to do good or to do evil. That's what I believe. Thank you, Eva. Eva dijo que a ella le gusta echar la culpa a Dios cuando las cosas malas suceden, porque... Oye, ya me habló el de la... Ya me habló el de la... ¿Aló? Porque Perdón, creo que se le activó ya. Porque todos tenemos nuestra propia mente, nuestra propia voluntad para ser bueno o para ser malo. Entonces nunca hay que echar la culpabilidad a Dios, porque cada persona está responsable por sus propias acciones. Cuando el esposo de ella se murió a los 55 años, ella no podría dar gracias al Señor porque se murió su esposo por más de 3 años, pero nunca echó la culpa, porque somos humanos y cosas suceden y no es la culpa de Dios, pero Él sí nos ayuda a superar, Él sí nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda en medio de nuestros dolores, pero no vale echar la culpa, pero sí podemos darle gracias por las bendiciones que nos trae. Y ella dice que es como pienso yo. Muchas gracias por escuchar. Sam, mamá se le acabó su energía, entonces se despide, pero yo me quedo con ustedes el tiempo que sea necesario. Lili, muchísimas gracias. Yeah, my mother is very tired, and so she's going to retire now, but I will be here as long as needed. Me despido con mucho cariño, que Dios les bendiga, sigan adelante. She says, as I leave, I pray that the Lord bless, I speak blessings over you, and you continue on. Ok, ahorita tenemos creo que quiere comentar algo. Primero Miriam, que desde hace rato tiene la mano, y después Marcos. A ver, es que tengo que quitar lo de... Ok. Ya, ahora sí, Miriam, perdón. Buenas tardes. Muchas gracias, Samantha, nuevamente por estas entrevistas tan maravillosas. Isaac también. Y quiero felicitar y quiero agradecer estas declaraciones, estas entrevistas tan maravillosas, porque cada punto de vista cuenta
y cada enseñanza y cada testimonio es una enseñanza para todo mundo. Primero, quiero preguntar si en el Teresín se sentía y la trataban a tu mamá como judía o se sentía cristiana o la trataban como cristiana. Esa es una pregunta que quiero hacer. Y quiero hacer un comentario también en nombre de Instrumentos de la Esperanza. La Fundación Instrumentos de la Esperanza es una fundación que a través de la música, a través de instrumentos que hemos rescatado, instrumentos musicales que tratamos de rescatar, tratamos de enseñar a las futuras generaciones esta terrible época, esta terrible parte de la historia, lo que pasó, y a través de estos instrumentos que son cosas tangibles, enseñamos a las futuras generaciones a que el Holocausto y las historias de la gente, que el Holocausto no se vuelva a repetir. Y por supuesto, transmitimos a la gente las historias del Holocausto para que las futuras generaciones aprendan esta terrible época. Yo creo que es una manera, a través de esas entrevistas y a través de instrumentos o a través de cosas tangibles, la gente va a saber que sí existió. Los negacionistas pues van a saber que esas historias fueron reales. Mi propósito con esta introducción es saber si alguien de ustedes conoce, sabe de algún sobreviviente, sabe de algún instrumento musical que nuestra fundación pudiera obtener. Por favor, comuníquese con Samantha para que pues sigamos adelante. Gracias, Miriam. Well, Rhonda, you don't have to translate everything. I think, well, Eva is here, and what Miriam wants to say is ask something to Otto, if how Lily was treated in Terezin concentration camp as a Jewish or as a Christian. And the other comment she was saying is that she has an organization called Instruments of Hope that collects instruments, musical instruments from Holocaust survivors, so they can count the stories. So if you have a contact or someone that has an instrument, you can contact us. Okay, entonces, Otto, creo que la pregunta es para ti. Estás, ok. Ay, perdón, no sé, le piqué, creo que ya no se escucha. Quita otra vez, sí. Gracias, Miriam. Una pregunta muy clásica que le hacen a mamá cuando presenta su testimonio. Ella, al tener un padre judío y una madre cristiana, entonces no fue enviada al campo de concentración al inicio de la guerra, ni enviada a un campo de exterminio. My mother was not sent to extermination camp and was not sent to concentration camp early during the war because her father was Jewish and her mother was a Christian. Nevertheless, she was sent to Terezin because she was Jewish. La mamá fue enviada a Terezin porque era judía, era considerada judía, y ella toda la vida se ha considerado judía, con la diferencia, podemos decir, que entendió que Jesús es el Mesías. Entonces, la gente a ella la llama cristiana, aunque ella a sí misma se llama judía porque nunca dejó de ser judía al entender que Jesús es el Mesías. Por eso hace alusión al tema de el Shabbat y al tema del Pesach, donde se espera al Mesías. El judío tradicional espera al Mesías. Ella dice, yo ya no necesito esperarlo porque Jesús es el Mesías y yo lo reconozco de esa manera. No sé si contesté tu pregunta, Miriam. Sí, parte me la contestaste y definitivamente te lo agradezco,
pero ¿cómo era tratada en Terezín? ¿Como judía? Como judía, como judía. Sí. Perfecto. My mother was treated as a Jew in Terezin, and before and afterwards. And as I was telling Miriam, my mother considers herself a Jew. Nevertheless, because she understands that Jesus is the Messiah that many traditional Jews still wait for, she said, I don't have to wait for him because he has arrived. I am labeled as a Christian, even though I know that I'm Jewish by birthright and by belief. Thank you very much, Otto. You're very kind. Con mucho gusto. Ok, creo que Marcos tiene una última pregunta o comentario. Igual nos gustaría nada más una última pregunta o comentario de alguien joven también para, pues todos, ¿no? Aquí hablar. Sí hay varios de mi edad o jóvenes, pero les da pena. Pero bueno, a ver, Marcos, adelante. Escríbanlo en el chat, más fácil, la pregunta. Dale, Marcos. Sí, bueno, es más un comentario, una reflexión. Esto del sentirse superior, de que las razas superiores, esto no existe. Seamos altos, bajos, blancos, negros, azules, el color que queramos ser, todos somos iguales, somos personas, nuestra vida vale igual que la misma, ninguna vida vale más. Y esto de culpar a Dios creo que es un acto de cobardía. Esto de echar la culpa a los demás es siempre más fácil. La culpa nunca es de nadie, la culpa siempre es del otro, nunca es tuya. Entonces, es un pequeño comentario de reflexión. Estas personas que dicen la culpa es de Dios o Dios tuvo la culpa del sufrimiento del holocausto. Esto es, el ser humano hace actos que tienen consecuencias. Y nada, era comentar que tu mamá es muy valiente por contarlo. Sabemos de que en tu caso ha sido al revés, que habéis buscado gente para que os dé voz. Pero hay muchas historias, muchas personas que quizás han muerto o se están muriendo, son muy mayores, que por miedo a que la gente no les crea o por miedo a lo que van a pensar, ¿por qué tengo que explicarlo 60, 70 años después o lo que sea? Gente con 10, 11 años que vivió esto. Pues ella es muy valiente, sois muy valientes y también animo a todos los jóvenes que se animen, que también nos cuesta hablar a nosotros. También queremos escuchar nuevas voces para poder dar voz a estas historias. Muchas gracias. Yo recuerdo que hay una película que la Asociación Graham hizo que se llama El testimonio de Corrie ten Boom, de la familia Boom de Holanda. Y nosotros proyectamos eso en la sinagoga en Quito. Y fue muy interesante porque dos parejitas de ancianos se levantaron y se fueron en el transcurso de la película porque era muy impactante al ver esas escenas recreadas. Definitivamente hay que ser valiente para contar y hay que ser valiente para verlas. Gracias. He was saying that we shouldn't blame God for anything. People should be responsible for what they do. We are yellow, black, and white. We are precious in God's sight. As a chorus I sang since I was a kid. And I was telling him that definitely Billy Graham produced a film about the Corrie ten Boom family from Holland and how they saved Jews and how they shielded Jews. And finally they were found out and they were taken to a concentration camp and most of the family died. And we presented that film in the where I was born. And two couples got up and left. They couldn't, it was too hard for them. Nevertheless, yes, it takes courage to tell the story and it takes courage to listen to these stories, which are horrible. Sam, back to you. Gracias, Otto, por esa respuesta y traducción. Bueno, creo que tenemos una pregunta o comentario de Jessica, entonces voy a, pedirle que active el micrófono. Bueno, no sé si... Creo que está congelada. Ok. Sí, un poquito. Y me gustaría añadir a lo que dijo Otto y Marcos, que realmente a los jóvenes que están ahí, quiero animarles, que es algo tan importante que hablamos del holocausto, que hablamos de cualquier tipo de racismo, cualquier tipo de ataque contra otras personas por cuestión de color, cuestión de altura, cuestión de lo que sea, cualquier tipo de
mi inglés y mi español a veces me quedan en un espacio vacío, pero ese racismo que vienen, esas actitudes que vienen, porque cada persona es valioso, tiene valor. Valioso. Sí, y como dijo Otto, que es tan importante, I just want to encourage all the youth and reiterate what Marcus and Otto has said, that every person is precious, regardless of their color, their stature, their height. And it's our responsibility to go against any form of attack, any form of genocide that comes against people, because all people are valuable. Every one of us are valuable. And it's an important message that we are sharing, not only amongst ourselves, that we're having these conversations with our friends, that we're having these conversations in schools, in churches, and everywhere that we go. Es muy importante que seguimos con estos tipos de conversaciones entre amigos, en las escuelas, en las iglesias, por donde vayamos, y que cuando encontramos con palabras de racismo, acciones de racismo, que nosotros también seamos valientes para hablar contra de eso y no decir, bueno, es una broma y le voy a dejar a un lado. No, tenemos que confrontarlo cara a cara. And then it's really important for us to not just allow racist jokes to pass by and say, oh, well, that was just a joke, I'm not going to say anything. But we need to stand up and be strong and brave and confront racism in every form that it comes. Jessica. Sí. Jessica, adelante. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los sobrevivientes y to all the survivors and Otto. Quiero preguntarte a ti, Otto, ¿qué significó para ti creo que se congeló. tener a una mamá sobreviviente? ¿Cómo impactó tu vida? O sea, ¿cuál es tu experiencia como hijo de... Gracias. Okay, bueno, creo que lo que se refería... Entendí la pregunta. Mira, para mí, como dicen en inglés, Standard Operating Procedure, yo siempre he sido el que soy porque desde el ombligo tengo esa tradición, ¿no? Pero cuando pienso en mis compañeros del colegio, cuando pienso en mis compañeros de la escuela, yo nací en Ecuador. Hay un famoso periodista en Ecuador que ha hecho comentarios en sus redes sociales y dice, para el 27 de enero, dice, felicito y recuerdo con mucho cariño, y hace una lista de los 7 judíos que eran compañeros de clase en el colegio. Interesantemente me incluye a mí, aunque yo fui criado como cristiano, evangélico, ¿no? Y yo le agradecí muchísimo. Luego, el ser un nombre como Otto Kladensky en América Latina, la gente lo pronuncia de muchas diferentes maneras. Entonces yo siempre le digo, no se preocupen, mis amigos me dicen el nombre al revés y yo no me enojo. Porque Otto se puede decir al revés y suena igual, ¿no? Entonces, es una manera, porque definitivamente somos diferentes y yo era consciente desde niño que era muy diferente en el medio ambiente, porque mis amigos eran indígenas quichuas descalzos y yo llegaba a la casa de campo en un carro de lujo, ¿no? Entonces, definitivamente era un medio ambiente muy diferente, socioeconómico, cultural. Yo crecí con 3, 4 idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? So the question that Jessica was asking is, how did it impact me to be a son of a survivor? And I said, well, to me, it was standard operating procedure because since birth, I've been it, you know, and I do realize that I was different from my school friends. It was very interesting that one of my classmates from Ecuador, a famous newscaster, on January 27th, he said,
I remember and I salute my friends, and he wrote the names of the Jewish kids in our classroom. And he included me, even though I was brought up as a Protestant evangelical. And I really appreciate it because he understood what my background is. And nevertheless, in Ecuador, I was an oxymoron because I spoke very well the language. I related to the people, even though my friends were indigenous Quichuas who were barefoot, of a totally different social class, meaning I came to to the weekend place in a car and they were barefoot. But again, I realized that those differences, even though they were great sociologically, we were still friends and still correspond and talk to each other very often to this day. So I don't know, Jessica, if I answered your question. No sé si Jessica contesté tu pregunta. Bueno. Escríbelo porque estás entrecortada, no se te oye. Bueno, esperamos ahí la respuesta, pero gracias, Otto. Y bueno, creo que ya se nos acabó un poco el tiempo, pero no sé si alguien más tiene algún último comentario. Bueno, Isaac va a comentar algo que es de Diario Judío México, que siempre nos apoya, extiende las invitaciones, etcétera, de estas entrevistas y de cualquier cosa, ¿no? Que nosotros queramos proponerles sobre el mundo judío. Pero bueno, no sé, creo que a ver si alguien más joven se anima a dar algún comentario. No sé si Natalia, Denise, alguien más. Ale quería decir algo, Ale. Ale, adelante. Hola Sam, Isaac, qué gusto verlos. Los saludo desde Israel. Gracias por compartir esta charla y la historia de Lili. Y creo que hubo alguien que escribió un comentario que creo que no lo escuchamos. Dice así, Natalia Álvarez, que no sé si está todavía. Hay muchas personas tratando de desmentir el Holocausto. De hecho, la Cruz Roja ha hecho muchos análisis y han dicho que no es posible que 6 millones de personas murieran porque no había esa cantidad. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esto. Entonces, no tocamos este tema. Me parece muy importante. Natalia, no sé qué edad tengas, no sé si sigues acá con nosotros. Sí, estoy aquí. Nati, por ahí. Si pues puedes prender la cámara ahí para saludarnos. Mucho gusto. Ya voy. Mira, yo vivo en Israel, te puedo decir por testimonio personal que tengo varios amigos que son sobrevivientes del Holocausto. Yo creo que si no es de 1 de cada 3 de mis amigos en Israel, de todas las edades, ¿no? Que son primera generación de sobrevivientes o que sus primos, sus abuelos, sus tíos abuelos estuvieron en diferentes situaciones en el Holocausto. Entonces, la verdad es que la máquina de propaganda de los nazis fue muy potente. A tal punto llegó que logró engañar a instituciones de mucho prestigio como la Cruz Roja. Y esto está documentado. Si hablas inglés lo puedes buscar. Si no, voy a tratar de mandarle a Sam los reportajes que se han hecho sobre la propaganda nazi para tratar de ocultar todo lo que verdaderamente estaban haciendo, tanto en los guetos como en los campos de trabajo, como en los campos de exterminio. Y no fue sino hasta que después de que los aliados entraron a Alemania y empezaron a llegar a los campos y a encontrar a encontrar a los sobrevivientes y encontrar todo lo que encontraron, fue que realmente se empezó a desmentir toda la propaganda nazi. Pero sí que murieron 6 millones de personas, sí que fue posible y sí que está documentado. Pero no te quería decir eso. Digo, es que según yo los dueños... Natalia, ¿de qué país eres tú? Perdón que pregunte. De México. Bueno, nací en Estados Unidos, pero vivo en México. Bueno, mira... Pero Otto, creo que Natalia quería comentar una cosita antes de que le contestes sobre lo que contestó Ale, a la cual me da mucho gusto saludar también por acá. Natalia, deja que nos dé su punto sobre la misma respuesta y ahorita seguimos comentando con Natalia. ¿Te parece, Otto? Sí, digo, yo soy una estudiante, entonces a lo que vengo aquí es aprender. Y por lo que yo sé,
los judíos son prácticamente los dueños de los medios de comunicación, ¿no? ¿En qué época del mundo hablas? En el pasado, o sea, en esa época, ¿no? No, a ver. Hijos, Ale, ¿quieres contestar? ¿Alguien más? ¿Me dejan? Dale, Isaac. Dale, Isaac. dale. Primero me da mucho gusto saludar a Ale Barab. Ale, además es colaboradora de Diario Judío, tiene unas cápsulas increíbles con sus hijos. Búsquenla. No nos ha mandado hace mucho, pero ahí están todas ellas. Buenísima, vive en Israel, es mexicana y nos da mucho gusto tenerla acá en Diario Judío. Segundo, me voy a meter nada más muy breve, Natalia. Realmente los judíos no son dueños de los medios de comunicación, sí tienen alguna influencia y han tenido en diferentes medios. El punto 0001 de la población mundial es del mundo judío, pero eso es lo que se llaman libelos, son como frases que se han utilizado para ir creando lo que es el antisemitismo, ¿sí? El decir, los judíos son dueños de los negocios, los judíos son dueños de los medios de comunicación. Realmente la mayor parte de los medios de comunicación no son parte del mundo judío. Durante la Alemania nazi, lógicamente, algunos lo eran y se les fueron quitados, y la herramienta de comunicación de esos entonces eran los medios no judíos y los medios oficiales nazis. Si los medios oficiales hubieran sido, si los medios de comunicación hubieran sido judíos en ese tiempo, en todo el mundo se hubiera podido saber lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente, gran parte de los medios de comunicación, ¿sí?, no lo eran y además taparon todo lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, los alemanes fueron y son hiper organizados y llevaron documentación de todo eso. Y fueron capturando y todo esto, y no son cifras de los medios de comunicación judíos, sino cifras de los medios alemanes, de los propios medios nazis, que no tenían nada de judíos en todo ese sentido. Entonces, toda la información de cuántos murieron, de cómo murieron y todo eso es parte de los medios alemanes. Y esa es otra de las frases, y regresando, hay varios niveles, luego podríamos hablar, porque no es el tema de hoy, de todas esas explicaciones antisemitas que se han utilizado, incluyendo otras cosas, ¿sí? Pero creo que espero te haya contestado un poquito más. Afortunadamente, por ejemplo, el día 27 de enero se estableció por la ONU, un medio no judío también, por decirlo de alguna manera, y que además ha atacado mucho a muchos judíos en ese sentido, pero estableció que era importante recordar lo que eran las víctimas del Holocausto, reconociendo que son más de 6 millones de los que fallecieron. Se habla de 6 millones, de los cuales 1,5 millones de niños, pero eso es basado otra vez en cifras reales conocidas por el gobierno nazi de esa época. No quiero decir gobierno alemán, pero sí por el gobierno nazi de esa época y por el gobierno polaco, y son números que se conocen oficialmente, ¿no? Y sí, quiero añadir algo. Natalia, primero quiero agradecerte por tu pregunta. Eres una niña bastante valiente para hacer esa pregunta, y realmente te admiro por tu deseo de entender y decir, bueno, eso es lo que están diciendo, que es la verdad. Quiero decirte un poco de mi historia personal. Del lado de mi padre son alemanes. Al lado de mi madre son una mezcla de americanos. Mi abuelo, del lado de mi mamá, era uno de los mayores que era en el ejército de los Estados Unidos, que libró los campamentos de concentración. Su especialidad era en la guerra química. Entonces, él era uno que tenía que entrar a los cámaras de gas, hacer todas las inspecciones. Era parte de la liberación de los campamentos de concentración. Él mismo tenía sus propias fotos de lo que sucedió. Entonces, te puedo decir de mi familia, personalmente, que mi mamá creció con las historias de mi abuelo. Realmente, lastimosamente, le afectó tanto a mi abuelo que sufrió mucho de este estrés de
de la guerra y después sufrió muchos problemas por todo lo que vivió y vio en esos campamentos de concentración que le afectó por toda la vida. Entonces, es importante, Natalia, cuando estamos confrontando con estos tipos de preguntas, cuando el mundo dice, bueno, solo está propagando esta historia por los judíos para hacerles víctimas o por cualquier fin que la gente dice que tiene un fin. Hay que siempre hablar y siempre regresar, como me imagino que has aprendido en tus clases de historia. Siempre tienes que ir a las fuentes primeros, ¿no? Hablando con las personas que estaban ahí, que experimentando. Esto es lo que hacemos por todas las partes de la historia. Y como dijo el señor Isaac, si los judíos habían tenido control de las medias, esta propagación que hizo Hitler y los nazis no podría transmitir. Si los judíos eran los que estaban en control, entonces todas estas propagandas, todas estas palabras, toda esta retórica que los nazis hablaron no había podido suceder. Entonces, pero muchas gracias por tu pregunta, Natalia. Sigue, por favor, El Ale. último detallito antes de todo eso, acabar. Ale, primero, Natalia, agradecerte por tu pregunta. La verdad nos alimenta eso y saber que esas dudas y poderlo, te ofrezco con todo gusto, ya te puse mi teléfono en el chat cuando quieras preguntar. Y creo que el mejor ejemplo de que el nazismo no solo persiguió a los judíos, sino que fue indiscriminatorio en muchos sentidos, es la familia de Otto y de Lili. Cuando ella era católica, ¿sí? Mitad, ¿sí? Y profesaba hasta otra religión en algún momento, también fueron perseguidos, ¿no? Y hoy estamos teniendo el gusto de escuchar esta historia de alguien que no es plenamente, por decirlo así, judío en muchos sentidos y todo esto, y entonces vuelve interesante contestando a tu pregunta, y no es de las historias que a lo mejor el mundo judío quisiera, porque hay varios choques ahí en todo eso, sí, pero es interesante, y hace poco tuvimos también el testimonio de una señora no judía, periodista, sí, cuyo abuelo era general, creo que estuviste por ahí, no sé, era general y héroe en Lituania, y de repente descubrieron que tuvo y participó en la matanza de cientos de miles de judíos. Y ella hizo hace poco un statement desde una sinagoga, no siendo ella judía y todo, y reconociendo y encontrando una investigación que ella hizo de todo esto. Entonces, lo que guste, siempre estamos abiertos a contestar, a revisar, a enseñar, a mostrar, y siempre es bien interesante que haya gente que nos dé estos puntos de vista y no se los quede, porque hay muchos, y en un foro como este que se le hubiera podido quedar. Y la verdad, Natalia, muchísimas gracias por preguntar, y a tus órdenes, creo que tanto Sam, Ale, Ronda, yo, Marcos y varios más, estamos a tus órdenes para platicar, ¿no? Estaría muy bien hacer una reunión así con, no sé, ¿no? Chicos jóvenes que tengamos este tipo de dudas. Tampoco yo soy experta en el tema. En mi familia, pues ahí está todo un tema, ¿no? De que fueron judíos también perseguidos. Entonces sí sería pues muy bueno, ¿no? Igual con los interesados como Natalia, Marcos, etcétera. Bueno, creo que Ale quería decir algo así como comentario. Solo quería comentar una cosa extra, tal vez como para ponernos un poco, tratar de pensar en esa época. En esa época no había, digamos, la conectividad que hay hoy, ¿no? No había teléfonos celulares, no había los medios de internet, no había todas estas oportunidades para entender qué está pasando, preguntarle a alguien que vive allá, todo esto. Los medios eran mucho más lentos, número uno. Y número dos, por los testimonios de la mayoría de los sobrevivientes, lo que se les ofrecía a los jóvenes era que fueran a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir de un sobreviviente que me tocó entrevistar, que tuve el privilegio de entrevistar, que se llama Elías Feisenberg, en Jerusalén. A él le ofrecieron ir a trabajar. Entonces, él, claro, o sea, si te ofrecen ir a trabajar, nunca te vas a imaginar que te van a ir a poner a trabajar a un lugar de un campo de trabajo forzado, ¿no? Entonces, muchos jóvenes y muchas familias les dijeron que les iban a dar como, que los iban a hacer relocation, básicamente. Entonces, mucha gente se subió a los trenes y pasaron el proceso de ir a un campo sin saber realmente a dónde iban, pensando que iban a vivir a otro lugar,
pensando que iban a ir a trabajar, pero no se imaginaban en qué condiciones, porque obviamente nadie iba a ir voluntariamente a ser asesinado, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante porque todo lo que sabemos hoy del Holocausto no era que las personas que lo estaban viviendo lo sabían, simplemente es que después de que los aliados entraron, como la familia de Ronda, es que se descubrió todo lo que había sucedido realmente. Entonces, creo que eso es como nos ayuda también a entender cómo las personas fueron, o sea, y no solamente los judíos, los gitanos, todo el que no pertenecía, digamos, a la raza aria alemana que los nazis definieron, fueron llevados con engaños a todos estos lugares de exterminio y de trabajo forzado. Entonces, la verdad es que es súper fuerte que esto no tiene más de 75 años de que sucedió. Y creo que no sé cuántos años tienes, Natalia, pero sí creo que es súper importante que se interesen y que Sam esté haciendo toda esta iniciativa de las pláticas y que Isaac le esté dando esta plataforma, una plataforma tan grande y tan importante como Diario Judío, porque definitivamente ya las siguientes generaciones están creciendo sin saber mucho y sin tener como este contacto como el que tenemos los que vivimos en Israel o los que estamos muy en contacto como en la comunidad judía, de conocer las historias de la boca de los sobrevivientes o de las familias de los sobrevivientes. Entonces, de verdad, Sam, te felicito por el trabajo que estás haciendo y Natalia también por estar interesada y sigue investigando. Está muy bien hacer las preguntas. Solamente cuando preguntas llegas a la verdad. Entonces, sigue preguntando. Aunque las preguntas no sean populares, sean incómodas o... Muy bien, siempre pregunta. Exacto. Bueno, ya casi damos por terminar. Digo, Miguel tiene un comentario, pero yo quería decir que sí hay que hacer una de esas reuniones como de jóvenes o no solo jóvenes, quien tenga alguna duda, y porque no solamente el antisemitismo, ¿no? Hay muchos tipos de odio y discriminación que vemos, pero ahorita hablando de esos como estereotipos, como el decía Natalia, ¿no? Porque yo también los he escuchado, de que no, los judíos son todos ricos y por eso les cae mal a la gente, cosas así, ¿no? La verdad que son cosas que, pues ahora que uno está metido en esto como yo, sí molestan, ¿no? Porque dices, pues, o sea, ¿por qué piensan así? Incluso, no sé si algunos como padres o incluso como jóvenes se han puesto a ver detenidamente algunos programas, por ejemplo, de Nickelodeon, los que yo llegaba a ver cuando yo pues tenía como la edad de Nati o menos, mencionan muchas cosas que parecen inofensivas, pero burlándose de los judíos. Aparece un cuadro atrás con unos rabinos vestidos de judíos y se ríen de ellos o cosas así que yo no me daba cuenta, ¿no? Cuando yo era chica, o sea, como que yo no sabía por qué pasaba eso. Y ahorita que un día volví a ver uno de esos programas y en varios, por ejemplo, de Nickelodeon, como poniendo el ejemplo, hacen ese tipo de comentarios y burlándose, y yo creo que por ahí se mete la ideología, ¿no? Por la tecnología, por los medios, la televisión, y no solo de eso, ¿no? De cualquier tipo de odio, y por eso hay que, pues, como dice Nati, ¿no? Estar dispuestos a aprender. Y pues sí, muchas gracias, Ale, por el comentario, Isaac, también Nati. Y bueno, ya como último, creo que Miguel Zavala quería decir algo. Estás silenciado, ya te... Ok, gracias. Gusto saludarlos. Realmente ha sido, he asistido a algunas de estas reuniones, no a todas, pero siempre saca uno buenas enseñanzas y creo que es muy importante difundir el holocausto. El holocausto obviamente es una cosa que sucedió, no tenemos la menor duda, ni mucho menos. Sin embargo, creo que, por ejemplo, hacer una plática sobre esto para que los chicos y hacer cuál es toda la parte que hay atrás, por qué persiguieron a los judíos, ¿no? ¿Qué pasó en el mundo para que en ese momento en los nazis persiguieran a los judíos? ¿Por qué no a otros, no? Eso pues, sería muy interesante profundizar además en esta parte, aparte de la parte filosófica, espiritual, también histórica, en ese sentido. Por otro lado, también para los jóvenes es muy importante que entiendan que sigue habiendo holocaustos y persecuciones todos los días. Ahorita hay un problema en Birmania, por ejemplo, que real, palpable, y lo que está pasando en muchísimos lados del mundo actualmente. Entonces, es algo parte de la humanidad,
complementando un poco el por qué suceden estas cosas, es parte del humano, de la humanidad, del egoísmo del ser humano, de lo que está pasando. Sabemos, yo soy cristiano, como cristiano, sabemos que este mundo pues está en manos del maligno de alguna forma, y hasta que no venga la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser igual o peor, ¿no? Eso es muy claro, pero eso es otro punto que digo, en otro momento se podría discutir y hablar, pero tenemos que tener conciencia todos de que esto existe y está presente y todo nos rodea siempre, ¿no? El hecho del egoísmo y no reconocer al prójimo, no respetarlo, es algo que está alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros a mejorar este mundo? Pues poniendo cada quien de nuestra parte, reconociendo que somos, como lo mencionaron, todos somos hermanos, somos iguales, y no tenemos por qué excluir a nadie, ¿no? A nadie, ¿no? Ya sea por fines, obviamente, muchos aspectos políticos, pero muchísima persecución por aspectos de conciencia, ¿no? De lo que pienso, de lo que sé, en quién creo, ¿no? Y yo creo que es algo que debemos todo el mundo combatir, ¿no? Nomás quería agregar eso. Muchísimas gracias por todo esto, Sam. A todos, Isaac. Realmente es excelente estos documentales. Los felicito. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Bueno, Sam, Isaac. yo creo que ya es un poco, que se ha alargado, afortunadamente muy interesante, pero tú siempre tienes una sorpresa para las personas que participan, el sobreviviente, para su familia, y nos encantaría que nos las des la de esta semana y nos engalanes con lo que siempre preparas tan increíblemente, Sam. Claro, bueno, Otto, ya sé que tu mami ya no anda por ahí, pero bueno, te lo mando después para que tú se lo leas. Yo escribí un pequeño poemita para ella, un poema, entonces, bueno, lo voy a leer y te mando también por ahí para que ella lo pueda también conocer. Bueno, dice así: separada de su familia, se acabaron las flores y las risas, pero una fuerza divina la salvó, le dio salida. Perdón, ahí tuve un error, perdón. De campo de muerte a vida preciosa, esperanza le dio una estrella gloriosa. Bueno, con ese poema le quiero dar muchas gracias a todos, principalmente a ti, Otto, a tu mami, que claro que sabemos que pues se cansa, y gracias por estar ahí también. Se lo compartes por ahí, te mando ya corregida la imagen, pero muchísimas gracias a Otto, a Alex, que ya no está aquí, que es el que no pudo ya estar, de JM Films, Ronda también, nuestra traductora, que también es de JM Films, esta productora que produce cosas para transmitir la esperanza, ¿no? A las demás personas. Gracias a Ale desde Israel. También teníamos invitados de Polonia, que bueno, ya no están, también ya es un poco tarde. Marcos desde España, aquí muchos de México, también amigos que invité, como Nati, Denise, muchos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y fue un honor estar aquí con ustedes. Si quieren pueden despedirse. A ver, creo que podemos activar aquí para que... ya, sí, pueden prender la cámara y decir adiós, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos desde España. Gracias, Shalom a todos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Thank you, Rhonda. Great job. Gracias, Sammy. My pleasure. Excelente trabajo. Bye.